arena blanca con fondo azul cuando mire cielo. Soy el psicólogo Mar Susano, este es el podcast Perspectivas Psicológicas, estoy aquí con mi colega. ¿Te puedes presentar, colega? Claro que sí. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, una vez más aquí contigo, colega, en Perspectivas Psicológicas para darle continuidad a estos temas, ¿no? De la depresión y la ansiedad. Adelante. Sí, y me parece que se viene pues esta segunda parte de nuestros podcasts que se me hace muy interesante porque pues a final de cuentas empezamos a explorar cosas nuevas, ¿no? Cosas diferentes. De hecho me di a la tarea, si me lo permites, de preguntarle a Meta, ¿no? Esta cuestión de qué temas daría en nuestro lugar, ¿no? O sea, Meta, dime qué temas darías, ¿no? Y si me lo permites, igual te leo algunas de las cosas que me arrojó. De hecho, le dije que del podcast Perspectivas Psicológicas, ¿no? Y entonces me menciona que la introducción a la ansiedad y a la depresión, en cuanto a definiciones, síntomas y estadísticas, que bueno, me parece que por ahí hemos ya hecho algunas. Diferencias entre ansiedad y depresión, me parece que también ha habido algo de eso. Efectos de la ansiedad y la depresión en la salud física y mental. La importancia de la prevención y la detección temprana. Otros temas psicológicos son teorías psicológicas de la ansiedad y la depresión, desde la postura psicoanalítica, cognitivo-conductual, humanista, el rol de la personalidad y la autoestima y la autoaceptación. También por ahí nos arrojó el impacto de la sociedad y la cultura en la ansiedad y en la depresión, lo cual se me hace de hecho un tema muy, muy interesante. Y también la ansiedad y la depresión en la infancia y en la adolescencia. Algunos temas de salud mental nos arrojó tratamientos para la ansiedad y la depresión, terapias, medicamentos, terapias alternativas, la importancia de la terapia cognitivo-conductual, el papel de la meditación en el tratamiento de la ansiedad y la depresión, la ansiedad y la depresión en personas con enfermedades crónicas, ¿no? Que eso también podría ser un tema particular. Además, bueno, me arrojó también temas de bienestar y calidad de vida, como pueden ser estrategias para manejar la ansiedad y la depresión en la vida diaria, importancia de la actividad física y el ejercicio para la salud mental, nutrición y alimentación para la salud mental, así como técnicas de relajación y reducción del estrés, ¿no? Cómo lo asocia esta parte de relajándote también un poco, pues pudieras empezar a tener una mejora, ¿no? Además, pues claro, propone entrevistas y casos de estudio, entrevistas con expertos en psicología y salud mental, casos de estudio de personas que han superado la ansiedad y la depresión, historias de superación y resiliencia. Por ahí, colega, hay un personaje, un psicólogo español, que precisamente sube casos de estudios en situaciones no solamente de depresión, de ansiedad, sino en diferentes tipos de trastornos. Entonces, desde luego, el tema de la ética profesional, pues se pudiera prestar, ¿verdad? Pues por ahí a lo mejor a la crítica, porque pues de algún modo nuestros pacientes deben de ser anónimos, ¿no? En ese sentido. Y entonces presentarlos como casos de estudio, pues sí sería como que se tendría que anticipar que es una dramatización, ¿no? O sea, que considero yo, para no decir, mira, esta es la persona que yo atendí, ¿no? O sea, y este es pues tú sabes que está sobre esta cuestión muy etiquetada, muy prejuiciada, y se podría prestar acá, mira, este es mi enfermo, ¿no? O este es mi paciente que yo tenía. Entonces, es por eso como que pudiera tener esa crítica, ¿no? Sin embargo, pues es cierto, yo lo he visto más por el lado de las historias de superación y resiliencia, las he visto más en personajes de la vida pública que hablan acerca de su tratamiento, que ellos lo exponen, ¿no? Y que de algún modo al exponerlo se hace público. Y de algún modo eso nos da pie como que a tener ese permiso, ¿no? De la persona que lo está hablando. Por otro lado, bueno, también nos menciona el tema de temas actuales y relevantes, que serían la ansiedad y la depresión en tiempos de crisis, que puede ser por la pandemia, por la economía, por la política. La ansiedad y la depresión en la era digital, ¿no? También un tema interesante, como este tema de pasarnos en el teléfono también nos puede generar, ¿no? La depresión, ansiedad. La importancia de la conciencia y la aceptación en la salud mental. La relación entre la ansiedad y la depresión con otras condiciones de salud. Y pues por ahí nos menciona a lo mejor que recomendemos libros sobre ansiedad y depresión, recursos en línea y aplicación para la salud mental, además de mencionar las organizaciones y fundaciones que apoyan la salud mental, ¿no? Entonces sería un poquito lo que arrojó Meta. No sé si respecto a esto quieras mencionar algo, colega. Pues sí, mira, son varios temas los que propone ahí Meta, que ya hemos tocado, ¿no? A lo mejor algunos más en profundidad, con conceptos más amplios, o que hemos hablado un poquito más sobre a lo mejor cómo diagnosticar la depresión, la ansiedad en base a síntomas, ¿no? A lo mejor no hemos llevado así tal cual podría describirlo el DCM, ¿no? O el CIE, pero al final de cuentas lo hemos ido tratando, ¿no? La diferencia entre depresión y ansiedad, pues de alguna forma en el primer podcast nos enfocamos más a lo que es la depresión,
Ajá, en el podcast anterior, nos enfocamos mucho a lo que es la ansiedad, ¿no? Entonces, de alguna forma lo hemos ido diferenciando y aquí a lo mejor podría caber mencionar un tipo de trastorno que va muy asociado a esos dos otros trastornos, ¿no? Pero también indicar esta parte que lo que es la ansiedad y la depresión son ahorita los trastornos mentales, entendiendo que la ansiedad como si no es un trastorno, ajá, es una reacción del organismo para alertarnos de algo, sea bueno o sea malo, ajá, sea de riesgo, sea peligroso, sea amenazante o alguna situación que puede traer algo benéfico, ajá. Eso es la ansiedad, sí, el estado en el que entra nuestro organismo y nuestra psique cuando vamos a esperar algo, ajá. Va muy asociado, por ejemplo, con a lo mejor con la emoción de la sorpresa, ¿no? De anticipar algo y genero ansiedad. Normalmente está dirigida hacia cuestiones futuras, ajá. Pero en sí la ansiedad no es un trastorno. Entonces, aclarando esto, nos vamos a lo que sí ya llamaríamos trastorno de ansiedad o incluso el trastorno de ansiedad generalizada, ajá. Ahí sí ya hablamos de una situación, de un impedimento en muchas áreas de la vida de la persona que la padece. Ajá. Entonces, ya aclarando esto, lo que es el trastorno de ansiedad y la depresión o el trastorno depresivo son los dos trastornos más recurrentes y que ahorita en la actualidad a nivel mundial son los más emblemáticos en el sentido de hablar de trastornos mentales. Ajá. ¿Por qué? Pues porque son los que más se presentan actualmente. Más que cualquier otro tipo de trastornos, los trastornos de ansiedad y depresión son los que ahorita aquejan con mayor énfasis a la humanidad, ajá, y son trastornos que impiden muchas cosas, ¿no? Son muy incapacitantes estos trastornos porque la persona entra en un estrés, entra en un estado en el que no puede a veces ni siquiera controlar o gestionar sus pensamientos ni sus emociones en cualquiera de estos trastornos. Y aquí nos podemos dirigir a mencionar un poquito sobre el trastorno bipolar, colega, anteriormente llamado el trastorno o incluso le decían psicosis maníaco-depresiva. Ajá. ¿Por qué lo menciono? Porque lleva estos dos, ajá, el trastorno bipolar, digamos, los dos extremos, de un lado, de un polo, está la depresión y del otro lado está el aspecto maníaco, ajá, o donde está la euforia, donde la persona tiene muchísima energía, ajá. Entonces, ese tipo de trastorno es bien interesante también que a lo mejor lo hablemos un poquito más, ¿no? Ahora, con respecto a las teorías, hemos platicado de algunas teorías, principalmente el enfoque cognitivo-conductual, porque es el tratamiento ahorita que más ha aportado a lo que es la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque de entrada, digamos que la depresión hay que saberla manejar con el aspecto, desde el punto de vista, ¿no? Diríamos los psicoanalistas, del aspecto mental, ajá. Platicamos incluso eso de los antidepresivos, los ansiolíticos, si es bueno, si es malo recetarlos, que se los tomen los pacientes, y entramos hasta en algunas controversias que igual y podemos platicar nuevamente, porque es bien interesante esto, colega, pero bueno, me regreso a este punto de los enfoques. El cognitivo-conductual, que es una fusión del enfoque cognitivo y del enfoque conductual, ajá, entendiendo que el enfoque cognitivo tiene bases psicoanalíticas y fue diseñado por Aaron Beck y Albert Ellis, son los más representativos, ¿no? Se enfocan mucho en los pensamientos, en los procesos cognitivos del ser humano y por eso es tan importante este enfoque para tratar lo que es la depresión y la ansiedad, porque la mayor parte de los síntomas o las problemáticas surgen en la psique humana, ¿no, colega? Digamos que ahorita es lo que te podría comentar sobre estos temas que propone. Pues yo creo que todos los hemos tocado, ¿no? A grandes rasgos, algunos otros más a fondo. Sí, sí, definitivamente. Y digo, a final de cuentas es una simple propuesta que hace Meta y yo sé que si le diera ahí más de que sé más es complejo, ¿no? Probablemente me arrojaría más ideas, ¿no? O sea, creo que es la ventaja que yo veo hoy en día, por ejemplo, en las inteligencia artificial, que es muy autoexigente, ¿no? O sea, en ese sentido te va mandando más y más temáticas, no se queda con la respuesta automática, ¿no? Que te daría a lo mejor un Google o un buscador, pues, normal, ¿no? Entonces, Ujú. de esta manera también me metí un poco a uno de los temas que te digo, de por sí a mí ya me generaba un poco de duda, este tema de la sociedad y la cultura, ¿no? ¿Cómo pueden Sí. influir en la depresión? Porque es muy cierto que hay sociedades muy tristes, ¿no? O sea, o sociedades también muy animadas, ¿no? Se dice que la sociedad, por ejemplo, brasileña, ¿no? La cultura brasileña es muy animosa, Ujú. ¿no? Pero por otro lado, abajito, abajito está la cultura de los, de los argentinos, la cual al contrario es muy nostálgica, ¿no? Por ahí, cuando se hacen análisis históricos, antropológicos, se habla mucho de esta lejanía con su madre patria, que sería Italia, y cómo ellos de repente como que tuvieron esa nostalgia de haber sido abandonados en América, ¿no? Y cómo aparte ellos se refugian mucho en el tango y adicional a esto obtuvieron en el psicoanálisis un espacio para ahí acurrucarse y seguirse manteniéndose nostálgicos, ¿no? En el sentido de que dicen que Argentina tiene un nivel psicoanalítico muy alto, pero sin embargo parece como que su estatus de vida se basa, dicen hasta de una manera etiquetadora totalmente, pero en las películas dicen, en Argentina si no eres actor,
¿no? Eres psicoanalista, ¿no? O cosas por el estilo, refiriéndose que nada más hay como tres o cuatro, futbolista, ajá. ¿no? Hay como 3 o 4 oficios, se supone que te dan un cierto estatus en Argentina, pero a lo mejor pongo de ejemplo a Argentina, ¿no? Como pudiera poner también a México. Alguna vez me recuerdo mucho que Carlos Monsiváis hacía esta referencia respecto a cómo debería de comportarse un presidente, ¿no? Y él decía que tiene que tomar en cuenta su historia. El presidente dice, por eso hablan de una manera modosita o en su defecto como muy correctos, porque llevan cargando la historia de México, ¿no? Como si esta revolución, esta independencia se tienen que respetar, y por eso normalmente los presidentes pues hablan así como que muy educados, ¿no? Entonces, pero desde luego nosotros como psicólogos tenemos que tomar en cuenta pues varias cosas, no nada más el aspecto a lo mejor sociológico, sino también la parte mental. Creo que el Meta tocó algunas cosas muy importantes. Estos eh, sucesos externos que puedan también ocurrir, ¿no? Como los fenómenos como la pandemia, fenómenos como a lo mejor una devaluación o en su defecto temas políticos, ¿no? Cambios de gobierno, etcétera, pueden generar mucha inestabilidad o mucha estabilidad. A lo mejor el caso de México actualmente, los medios quisieron hacernos pensar que éramos como Argentina, que están teniendo una crisis total y que en el cambio de gobierno iba a haber una crisis total, cosa que a lo mejor por lo menos hasta el momento yo no he visto, y al contrario veo como cierto equilibrio. Y en Argentina, por el contrario, les vendieron la idea de que todo iba a estar bien y pues van en caída total, ¿no? O sea, siguen devaluándose y siguen pidiendo préstamos y todo este asunto. Y entonces, también ahí un saludo a los amigos argentinos, no es nada contra ellos, simplemente que se presta para el tema, ¿no? Pero al final de cuentas, te repito, el tema de la sociedad y la cultura es muy interesante y me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, abordarlo, irlo conociendo, ir reconociendo estas cosas, me parece como que un tema a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí quieras mencionar algo, colega. Pues sí, retomar este punto del aspecto social, colega, sí es cierto, ¿no? Que dependiendo de la cultura y la sociedad puede ser tendencia más hacia la ansiedad o hacia la depresión, ¿no? Por ahí en algunos podcasts hemos hablado incluso de, cuando mencionábamos lo del suicidio, las emociones, todo esto, de Japón, ¿no? Un ejemplo muy claro que ahí la sociedad japonesa tienden a ser más meticulosos, más exactos, el honor, todo este tipo de situaciones, pero que a la vez también les lleva a ser un país que se deprime, ¿no? O incluso por ahí estuvo un buen tiempo como el país con más suicidios, ajá, a pesar de la tecnología y de la cultura que tienen, de la forma tan organizada en que han funcionado, y se hablaba muy en específico todo ese bagaje cultural e histórico que tienen, pero cómo se desquebraja a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde Japón es aliado de Alemania y terminan de alguna forma siendo los que aguantaron hasta el final, ¿no? Por eso Estados Unidos utiliza las bombas atómicas, porque incluso Alemania, que fue el que estaba dominando, el que empezó toda esa guerra y todo, ya se había rendido y Japón seguía, ¿no? Con esa cuestión del honor y los kamikaze y todo eso, seguían aferrándose, ¿no? Japón contra el mundo, porque Alemania ya se había rendido, Italia ya los había traicionado, ¿no? A Alemania y a Japón, y Japón seguía ahí, ¿eh? No quería dar su brazo a torcer hasta que Estados Unidos utiliza, pues, esas dos bombas atómicas, ¿no? Estados Unidos, hay que decirlo de una manera, ¿cómo decirlo? Hasta sádica, ¿no? Es Brutal, algo que, ¿perdón? brutal, ¿no? Sí, sí, no, fueron despiadados, ¿no? Pero bueno, así es la historia. Entonces, a partir de ahí, Japón también viene con esa ruptura de su historia, ¿no? Que ahí pues terminaron derrotados, terminaron masacrados, terminaron muy mal, ¿no? Y aparte, pues hasta la fecha, Japón sigue siendo pues como una especie de colonia de Estados Unidos, ¿no? Al igual que muchos países europeos, que por cierto también es donde se genera mucho la depresión. Ajá. Entonces, esa situación, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y retomando lo del aspecto de Argentina, es un país que tiene mucha riqueza, ¿no? Tanto cultural como económica, como en recursos, por decirlo de alguna forma, y sin embargo, pues han caído en malas manos, ¿no? Y lamentablemente es lo que los ha llevado a eso. Es un país que normalmente desde la perspectiva de otros países se le ve como un país muy ególatra, ¿no? Así presumidón y todo eso, pero a final de cuentas es su personalidad y eso les ha ayudado a salir adelante en muchas cosas, ¿no? Un ejemplo aquí en México pues es Hugo Sánchez, ¿no? Que también irónicamente, o bueno, más bien como en burla le dicen Ego Sánchez, ¿no? Porque muy presumido, muy altanero y todo, pero esa personalidad le ayudó a salir adelante en España, donde lo insultaban, donde
lo sobajaban, donde lo criticaban, donde lo rechazaban, etcétera, esa personalidad muy similar a la de los argentinos le ayudó a sobresalir, a salir adelante, y quien es hoy, ¿no? Y ahora es un personaje muy reconocido a nivel mundial, ni siquiera de aquí de México, ¿no? Es a nivel mundial, y se ganó un lugar ahí donde lo despreciaban. Ahora es un personaje que tiene todos los honores en el aspecto futbolístico, y lo mismo veo ahí en Argentina, ¿no? Esa personalidad que tienen les ha ayudado. Y tocaste un punto que a mí me gusta mucho, colega, el del psicoanálisis. Efectivamente, sí, Argentina pues es también cuna de grandes psicoanalistas, ¿no? Y de teorías psicoanalíticas, manejan mucho el psicoanálisis freudiano, lacaniano, junguiano, que por ahí dicen que Jung no se puede considerar psicoanálisis, ¿no? Porque ya pareciera que se separó un poco del psicoanálisis, incluso Adler o Fromm, ¿no? Pero bueno, Freud y Lacan, ¿no? Para no irnos más allá y entrar ahí en controversias, ¿no? Sí, sí, por supuesto, hay que ir dándole personalidad a cada rama de la psicología, ¿no? A cada enfoque. Entonces, pues por ahí, si me lo permites, voy a leer a lo mejor una parte y si igual si me apoyas a lo mejor retroalimentamos acerca de este tema, ¿no? Sí. Factores socioculturales. Yo sé que en este aspecto toqué un tema ahí que dominas, el tema de las geopolíticas probablemente, ¿no? Y que por ahí a lo mejor se presta a que retroalimentemos muchas cosas, ¿no? Entonces, pues por ahí está el tema de las expectativas y presiones sociales, ¿no? La sociedad puede imponer expectativas y presiones para cumplir con ciertos roles o estándares, lo que puede generar ansiedad y depresión, ¿no? Pero ya hemos hablado de esta sociedad que pues está por todos lados, pero cuando la volteas a ver, nadie se asume ni se etiqueta como sociedad. Nadie dice, yo soy la sociedad, sino es como que un fantasma, ¿no? Volteas y nunca está. Pero a final de cuentas se puede sentir la presión social de las expectativas que se ponen sobre nosotros. Las expectativas las pueden poner los papás, la pueden poner los amigos, la pueden poner la pareja, ¿no? Es más, nosotros mismos podemos tener una autoexpectativa, ¿no? Adicional a esto es cada vez se vuelve más presión cuando no somos capaces de cumplir esas expectativas, ¿no? Se espera del niño que se vuelva adolescente, del adolescente que se vuelva adulto, se espera del adulto mayor que a lo mejor tenga más pausa para decidir cosas, que piense más las cosas, que tenga calma, ¿no? Entonces, si tú ves a un adulto mayor así, bien rápido y haciendo las cosas, pues parece que se sale de la norma, ¿no? Entonces, Bueno, esto pudiera empezar a generarse. actualmente ya es más norma eso, ¿no? Ya es más norma eso de estar ahí todo queriendo rápido, ¿no? Sí, en un adulto mayor pues sí se esperaría calma, ¿no? Pero desde luego una presión social pues pudiera hacer eso, de que yo lo estoy haciendo diferente, entonces como que se le puede ver hasta mal, ¿no? A un adulto mayor haciendo así las cosas bien rápido como si fuera joven, ¿no? Pero entonces en ese aspecto los estándares que se supone que deberían de cumplir, pues sería esa petición a lo mejor de la sociedad de no te salgas de la norma, sigue la reglita, ajá, y mientras sigas la reglita todo va a parecer como si estuviera normal, ¿no? Pero pues a esto podríamos mencionar, te repito, las expectativas de los papás. Yo siempre he dicho ¿qué esperan los papás de los hijos, ¿no? Que el hijo que sea funcional, que tenga su propio dinero, que tenga trabajo, que se case, que a final de cuentas pues, sea autosustentable, que pueda con su vida, que por ahí sea inteligente, ¿no? Que sea sociable. Realmente son expectativas que no todas se dicen, ajá, pero que muchas veces sí se espera en general eso de un hijo, ¿no? Pero a final de cuentas también como también ellos tienen expectativas de ser buenos padres, pues de repente sobrecompensan y entonces en lugar de dejar independiente al hijo, pues lo quieren traer así, ¿no? Bien cuidadito y no dejarlo ir a ningún lado si no es en el coche o no dejarlo salir a ningún lado siempre sobreprotegiéndolo. Entonces, tratando de cumplir una expectativa, pues le hacen no cumplir una expectativa al hijo, ¿no? Entonces, por ahí es un juego medio extraño, pero sí parece hasta un videojuego. O sea, si te pones a pensar, hay ciertas reglas que cumplir, pero pues estas reglas al mismo tiempo le están quitando la posibilidad de que el otro cumpla sus propias expectativas, ¿no? Entonces, no sé si al respecto a esto quisieras mencionar algo, es el tema de la sociedad que quieren poner expectativas y pues a final de cuentas esto se vuelven presiones para cumplir, ¿no? Con ciertos roles o estándares, colega. Sí, mira, ahorita que mencionabas lo de las personas, los adultos mayores, sí es bien interesante esto, ¿no? Porque cuando hablamos de situaciones de trastornos, ya sean mentales o físicos, sí es importante tener en cuenta que también estos dependen de ciertos factores, ¿no? O incluso de ciertas situaciones en cuanto a que hay poblaciones más vulnerables.
Y por ejemplo, las poblaciones más vulnerables hacia la depresión, hacia la ansiedad, pues precisamente son los adultos mayores, pero también pueden ser ya los niños, ajá, objeto de muchas presiones, o los adolescentes, ¿no? Pero digamos que mayormente identificados los adultos mayores y los adolescentes, ¿no? Se creía que los niños no podían tener ansiedad, ni mucho menos depresión, o incluso desde los tiempos de Freud que pues hablar de sexualidad en un niño pues era como algo muy pervertido, ¿no? Muy perverso, ¿no? Pero pues no, obviamente no, conforme avanzan las épocas se va viendo, ¿no? Pero también hay otras situaciones, colega. El punto de vista que mencionabas, ¿no? El aspecto económico. Ajá, ahorita hablando de regiones, ¿no? De, por ejemplo, de Europa, de América del Norte, América Latina, Centroamérica, etcétera. Pues hay regiones que son muy, muy pobres económicamente hablando, entre comillas, porque son muy vastas y muy ricas en recursos. Ajá. Sin embargo, hay países como europeos y Estados Unidos que se han encargado, ¿no? De mantener a esos países en el tercer mundo, como se le llama también, y eso genera depresión, genera ansiedad, porque, por ejemplo, aquí en México, ahorita que mencionabas que hay ahorita un poco más de estabilidad, pues sí, por una parte hay estabilidad entre comillas, pero por otra se sigue tratando de contrarrestar, o eso por lo menos alguna parte intentamos contrarrestar todo lo que hemos venido arrastrando desde hace muchos años o incluso hasta décadas, ¿no, colega? Y me voy a este punto de la crisis del 95, ajá, 94, 95, ¿no? Cuando Entonces, sale Salinas de Gortari y entra Cedillo y que se viene una crisis, pero tremenda, quizá la más difícil, ¿no? Pero bueno, el punto está que ahí hubo mucha depresión, mucha ansiedad, mucho suicidio, ajá, que el suicidio también lo hemos tocado como parte importante de lo que es la depresión, ajá, porque hay que hablar que el suicidio normalmente va a ser un, un resultado, ajá, de una depresión profunda, ¿no? Entonces, hablar de depresión, pues es hablar de niveles de depresión, y entre los niveles de depresión, pues obviamente está la depresión más patológica, que es la depresión profunda, que puede llevar al individuo al suicidio. Y en esta época, colega, en esas crisis tan fuertes en las que mucha gente perdió trabajo, perdió casa, perdió todo, hubo depresiones tan fuertes, o incluso en Estados Unidos, colega, ¿no? Cuando la época de la depresión, la Gran Depresión, así le dicen, ¿no? Pero no nada más depresión de una caída económica, sino una depresión en todo el sentido de la palabra, ¿no? Que fue que en 1930, 1920, por ahí, muy ¿no? bien. La Gran Depresión, así le ponen, ¿no? En Estados Unidos, pues es parte de nuestra cultura y de nuestra historia estos trastornos, ¿no? Ahora obviamente ya mayormente estudiados, más entendidos, ya con más estrategias para poder contrarrestarlos, entre comillas, porque también el mundo ha ido avanzando en una, pues no sé, en una dirección tal vez incorrecta, en el que hay mucha distancia entre unas cuantas personas con mucho poder y dinero y la gran, gran mayoría en la pobreza, ¿no? O ahí tratando de salir el día a día. Entonces, todo esto, pues genera depresión, genera ansiedad. Entonces, cuando la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud dice que la ansiedad y la depresión son los trastornos más significativos ahorita en la actualidad, son los que más se presentan en millones de personas alrededor del mundo, pues si nosotros lo interpretamos sobre líneas, pues también tendríamos que entender que eso significa cómo está el mundo, ajá, lleno de depresión, lleno de ansiedad, lleno de trastornos mentales y de personalidad. ¿Por qué? Pues porque vamos en una dirección incorrecta, ¿no? Y ojalá a lo mejor sin que pequemos de soberbia, ¿no? Colega, que estos podcasts puedan ayudar un poquito, ajá, así como hemos dicho, queremos aportar algo a la sociedad, ojalá y pueda servir un poquito, ¿no? Para que la gente de alguna forma entienda que hay este tipo de trastornos, o incluso mucha gente que tiene trastornos de ansiedad y depresivos y no lo saben, ajá, no los reconocen, piensan que así es la vida, ¿no? Y pues yo estoy acostumbrado, comentábamos por ahí que incluso los trabajos ya tienen el cinismo de poner ahí una de sus cualidades, entre comillas, o de sus características para el perfil de cubrir el puesto, trabajar bajo presión, ¿no? Ya es un cinismo total, si lo vemos así, ¿no, colegas? Trabajar bajo presión, o sea, te vamos a estresar y te vamos a mantener en constante ansiedad, y esto te puede llevar a la depresión, tienes que saber manejarlo y aguantar, ¿ajá? Eso es lo que podríamos ver a nivel cultural y social, colega, y como hemos comentado, me regreso a este punto al de los adultos mayores, ¿no? Son sujetos al aislamiento social, tienen una baja calidad de vida. O sea, de las reformas que han sucedido aquí, por ejemplo, del outsourcing, ¿no? De esa forma de trabajar en la que les quitan muchas prestaciones a los trabajadores y tienen ahora que hacer más todavía, ajá, como si fuera poco lo que se ha hecho, ahora tienen que trabajar mucho más para poder generarse un ahorrito mínimo para poder sobrellevar la vida cuando estén en la etapa más difícil del ser humano, ajá, que es la del adulto mayor. ¿Por qué? Pues porque todas las puertas, en cuanto a trabajo, bueno, la gran mayoría, a lo mejor no todas, pero se cierran, ¿no, colega? Entonces, esto hace que estén en una que tengan una baja calidad de vida, que se les aísle, socialmente hablando,
son personas a veces solitarias porque la familia tiene tantas cosas que hacer que no les pueden dedicar un momento, ¿no? A ellos, ajá. Y ahí está, a diferencia de, por ejemplo, la cultura de la que nosotros venimos, ¿no, colega? Donde el anciano, el adulto mayor era visto como alguien que importaba demasiado en esa sociedad, era el que transmitía el conocimiento, la experiencia, la enseñanza, ¿no? Ahora no, ahora son vistos lamentablemente hasta como estorbos, ¿no? Se oye bien fea la palabra, pero así los tratan, ajá. Obviamente, pues el riesgo de todas las enfermedades que padecen, el deterioro mental que van empezando a entrar por todo esto, tienen mayor riesgo a enfermarse pues, de cualquier tipo de enfermedad, ya sea crónico-degenerativa, y pues esto los lleva a padecer ansiedad, depresión e incluso hasta el riesgo del suicidio, ¿no, colega? Eso sería con respecto a lo mejor a esta etapa, ¿no? A lo mejor de repente vamos a entrar un poquito más a lo que es la adolescencia, que es otra etapa bien complicada en el ser humano, ¿no? Pero nada Sí. más termino este comentario. Se manejan las etapas, pero a veces se manejan como si hoy tengo 11 años con 11 meses y 29 días, ¿no? Me duermo y al otro día Ujú. despierto como adolescente y no, en realidad hay algo bien interesante que ahora se empieza a estudiar más, que son las etapas de transición, colega, ¿no? Esas etapas en las que de niño a adolescente no es así como que de un día para otro, sino que van, ahora sí que transitando poco a poco, y esas etapas son bien especiales de estudiar porque ahí es donde está el punto clave de cómo poder irnos a la siguiente etapa de una mejor manera, de una manera más sana, más estable, obviamente entendiendo que hay un ambiente que genera bienestar y estabilidad, sino pues por mucho que estudiemos las etapas de transición, pues el niño va a pasar a la etapa del adolescente y del adolescente al joven, del joven al adulto, de manera muy difícil, ¿no, colega? Así es, y aparte esto es como una de las expectativas que se espera, ¿no? Que el adolescente cumpla con roles de adolescente, que el adulto empiece a hacer cosas que ya implican responsabilidad, ¿no? O toma decisiones, ¿no? Entonces es ahí donde viene otro tipo de responsabilidad en cuanto a las expectativas. También está en los factores culturales el tema de los estereotipos y discriminación. En este caso la discriminación y los estereotipos pueden afectar la autoestima y la salud mental de las personas, ¿no? Y yo siempre he mencionado en el tema de los estereotipos, pues son mucho a veces los apodos, ¿no? En donde de repente a una persona le llaman por su diminutivo y definitivamente lo reducen a tener como que esta poca autoestima, ¿no? A andar por la vida ahí medio agachado, medio oculto. O en el tema de la discriminación, ya lo hemos visto también en cuanto a que no se les dan oportunidades, ¿no? O sea, el tema de que hoy en día los indígenas o nuestros indígenas a nivel nacional, pues tienen muchas más carencias que cualquier otra persona, ¿no? Nada menos se dice que Oaxaca tiene índices muy, muy grandes de pobreza, ¿no? Porque a final de cuentas Oaxaca está repleto de comunidades indígenas, entonces esta puede ser una de las causas, ¿no? El que no se les dé oportunidades, aunque cada vez se les ha abierto un poco más esta posibilidad, pero sin embargo sigue habiendo como una discriminación sistemática, ¿no? Ya a nivel nacional y pues que ni siquiera se toma en cuenta esa posibilidad de transición, de darles a lo mejor esa apertura también, no solamente a que ellos se vuelvan como nosotros, ¿no? Sino que que nosotros también nos entendamos y de algún modo en base a su manera de ser, entendamos un poquito los orígenes de nuestro país, ¿no? Esa sería Sí, una cuestión muy importante, ¿no? No nada más de allá para acá, sino también de acá para allá, ¿no? De ida y de vuelta. sí, colega. No sé si Mira, quieras mencionar algo. sí, algo bien importante que acabas de mencionar, pero que a su vez lo han tratado de ver como una posible solución cuando en realidad es la causa de sus problemas, ¿no? A lo que voy, esa supuesta solución que es de incorporarlos hacia las nuevas sociedades y todo eso, en realidad es lo que les aqueja, ajá, porque ellos tienen una forma de vivir, de funcionar ancestral, ajá, entonces esa es su forma de ellos, ¿no? Entonces que lleguemos a obligarlos a que ahora tienes que creer en eso, ahora tienes que manejar aquello, porque si no, no eres parte de la sociedad, esa es la principal problemática, creo yo, ajá, porque les han quitado, les han despojado, se han aprovechado de ellos, yo soy de la idea que si se les hubiera dejado seguir funcionando como ellos funcionaban, a lo mejor no podemos decir que son felices, no sé, ajá, pero por lo menos estaría mejor que eso de supuestamente incorporarlos, ¿no? A la sociedad, porque se les incorpora de una manera forzada en contra de sus creencias, en contra de sus tradiciones, en contra de sus usos y costumbres, ¿no? Y eso es lo que les genera un shock ahí, psicológico muy fuerte, ¿no? En ese sentido de por qué voy a creer en esto, por qué voy a tratar de hacer esto otro. A diferencia de las comunidades que sí quieren incorporarse, entonces podría haber esos proyectos, ¿no? Mira, va a ser así. Obviamente es algo paulatino, poco a poco, ¿ah? Y se puede, pero hay otras comunidades que no, están así como ellos están, quieren seguir funcionando de esa forma. ¿Por qué? Porque los seres humanos de alguna forma nos hemos metido esa la idea, ¿no? De que la tecnología, el dinero, todo eso es lo que necesitamos para ser felices.
ellos no, ajá, o por lo menos gran parte de ellos no, ellos a lo mejor, pues, me atrevo a decir, eran felices antes de todo esto. Y aquí voy a mencionar una película, colega, no sé si la hayas visto, te acuerdes de ella, ya tiene mucho, que se llama La Otra Conquista, Ujú. ajá, no sé si la hayas visto. Está bien Sí. interesante esta película, ¿no? Es mexicana. Ujú. ¿Y de qué trata esto? Obviamente de la conquista de que llegan los españoles e imponen todas sus costumbres y sus creencias, ¿no? No nada más es de llegar a conquistar y casi, casi esclavizar a los indígenas, ¿no? A todos esos pueblos, que estaban ahí, prehispánicos, sino que también la otra conquista, no, en esta película se maneja como impusieron la religión, ajá, que no es así como de que mira, hay un Dios y los santos y ellos, mira qué interesante, a ver, me interesa tu religión, la voy a aprender, voy a hacer de lado a mis dioses y voy a incorporar a tu Dios. No, no fue así, ajá, fue algo impuesto con sangre, con muerte, con castigo, ¿no? Fue algo bien despiadado y por eso se le llama la otra conquista, no más de que llegaron a conquistarnos y haces lo que yo te diga y me llevo tu oro y te dejo espejitos, ¿no? Sino que también se trató de que te voy a imponer mi religión, mis creencias, y si no, pues te mueres, ajá, porque aquí no cabes, ¿no? Porque tú eres un salvaje que hace sacrificios cuando ellos estaban matando, ¿no? Pero bueno, ya es otro asunto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué menciono esto, colega? Ahorita lo que mencionabas es bien interesante, ¿no? Porque estos pueblos indígenas hasta la fecha siguen padeciendo de esas conquistas, ¿no? De todo ese periodo de conquista y colonial, y también eso ha hecho parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de lo que somos ahora, ¿no? Una mezcla y pues hay que saber aceptarla y sobrellevarla, ¿no? Ni se trata de que estar ahí así como que, ay, ojalá y nunca hubieran llegado los españoles, y ya llegaron y punto, ¿no? Ni tampoco se trata de que ahora vamos en contra de los españoles porque ellos nos tienen así o por eso somos así, no, también es nuestra responsabilidad, ¿no? Ni tampoco irse al otro extremo, ¿no? De personas que los adoren, no, es que gracias a los españoles somos lo que... No, para nada, no, no hay que irnos a esos extremos. Somos quienes somos y, como dices, colega, ahí están nuestras comunidades indígenas que hay que ponerles atención, pero de acuerdo a sus necesidades, no de acuerdo a lo que yo crea que necesitan, ¿no? Adelante, colega. Claro, sí, y me regreso a lo mejor al tema de los estereotipos, porque al final de cuentas también nos meteríamos al tema de género, en el sentido que estos dichos, ¿no? De todos los hombres son iguales, ¿no? O todas las mujeres son tal cosa o tal otra cosa. Entonces, parece que eso también da pie a que muchas, pues en este caso un género completo, pues de repente que sufra, ¿no? Nada menos en los hombres pasa mucho, ¿no? Que se nos dice, un hombre no debe llorar, ¿no? O debe afrontar sus problemas solo, ¿no? Y en ese aspecto, pues te entiendes a los hombres pobrecitos, nosotros los hombres, pero cuando tienes que llorar lo haces en tu soledad, ¿no? Y si es que lo haces y lloramos una o dos veces al año, ¿no? Y alguna seguramente es por felicidad y la otra porque se nos metió una basurita en el ojo, ¿no? Pero al final de cuentas, este lagrimal va a tender a desaparecer porque al final de cuentas no se nos está dando esa oportunidad socialmente de que podamos externar nuestras emociones o tengamos esa expresión emocional respecto a lo que es llorar, ¿no? O a la nostalgia o demás, ¿no? Pero adicionalmente tampoco se le puede tachar a la mujer en ese estereotipo de la mujer es sensible, la mujer llora mucho, tampoco se le debe de poner en esa posición, ¿verdad? Porque al final de cuentas la mujer también puede ser fuerte, también puede tomar decisiones, ¿no? Y hacerse responsable de ellas. Entonces, creo que estamos en una etapa de vida en las que los estereotipos y la discriminación pues solamente afectan nuestro estado emocional y nos hacen regresarnos a esta etapa o nos llevan hacia la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con la manera en cómo nombramos las cosas. Y algo que nos dijeron mucho en la carrera, pues es esto, ¿no? O sea, no se digan por apodos, ¿no? Nada menos el decirte las cosas por el diminutivo, ¿no? Omarcito, Pablito, ¿no? Jorgito, o sea, parece que ya estás reduciendo a esta persona a que haga cosas en chiquito, en pequeñecidas, ¿no? Entonces es importante nombrar a las personas por su nombre, tal cual, y nada de apodos, ¿no? Nada de que gordita, flaquito, ¿no? Tontito, o sea, la verdad es que ya eso empieza o raya en la humillación, ¿no? Siendo bien sinceros, ¿no? Entonces sí hay que ser demasiado cuidadosos con eso. Por ahí, por otro lado, tenemos el aislamiento social, la falta de apoyo social y la soledad pueden contribuir a la depresión y a la ansiedad, ¿no? Y soledad ya lo platicamos en otra ocasión respecto soledad no necesariamente es estar solo, ¿no? O sea, soledad es sentirse solo. Esta cuestión que a lo mejor puede provenir de la familia, de a lo mejor no haber sido cuidado por tus papás, o no tener papá o mamá, o haber sido abandonado o arrumbado con los abuelos o cosas así, pero que a final de cuentas tú te sientas como que no tuviste ese apoyo emocional o estos cuidadores que estuvieran al tanto de ti, ¿no? A eso se pudiera referir. Y en su defecto, pues esta falta de apoyo social, pues ya lo hemos visto, ¿no? Muchas personas a lo mejor no se sienten apoyadas respecto a lo que les puede dar un gobierno, a las oportunidades que puedan tener a lo mejor de crecer o demás. Yo en el pasado, colega, te soy sincero,
yo vengo de la Ciudad de México y nos decíamos, ¿no? O sea, cuando veníamos acá a Morelia, nos decían, no, es que allá en México se decía, no, es que los pobrecitos campesinos, ¿no? Yo llegué a Morelia y pues los dichosos pobrecitos campesinos tenían unos tractores de 5,000 pesos y demás que yo decía, bueno, en aquel entonces, ¿no? Y yo decía, esto no lo podemos comprar nosotros, o sea, que ahora sería como de unos 500,000 pesos, más o menos así. Y entonces, nosotros no podemos comprar estos tractores, ¿no? Nosotros tenemos un coche no, a lo mejor de 20,000 pesos y es mucho, ¿no? Y entonces, y estos cuates con sus tractores de 500,000, pues, o sea, haz las cuentas, ¿no? Entonces, mucho que fueran pobrecitos, pues no es cierto. Y al contrario, había muchos apoyos agropecuarios o se dice, yo cuando llegué aquí, eh, llegué a escuchar que para las personas campesinas se les daban plazas, ¿no? En el OAPAS, plazas en la universidad, o sea, pues cuál pobreza, o sea, parece como que en ese aspecto se les brindaban muchos apoyos, ¿no? Nada más que está la contraparte, la gente que no sabe aprovechar esos apoyos o que a ellos no se los dieron, ¿no? O sea, se los dieron solamente a ciertas personas y a otras no se les apoyó, ¿no? Entonces, pues esto pudiera también hablar de esa falta de apoyo social y soledad, ¿no? Pero no sé si respecto a esto quieras mencionar algo, colega. Eh, Pues nada más esa parte de la soledad, ¿no? El ejemplo claro es el adulto mayor, cuando está ahí con la familia, entre comillas, porque nada más está ahí, y ellos mismos lo mencionan, ¿no? Pues me siento solo, pero ¿por qué si estás ahí con tu familia, no? Ahí están, tus nietos, tu hijo, tu hija, no sé, ajá. Pero en realidad todos están en una dinámica, en la que solo están viendo sus necesidades, situaciones, y a veces ni siquiera les saludan, hola, ¿cómo estás, no? Hola, ¿qué tal? Y vámonos, ajá. No quieren detenerse, ajá. ¿Por qué? Porque se encierra en una situación, se convierte como en un círculo vicioso, ajá, en el que eso le va generando cada vez más tristeza, que aquí a lo mejor cabe aclarar que el origen emocional de la depresión es la tristeza y el origen emocional de la ansiedad es el miedo, ¿no? Van muy relacionadas. Hemos hablado también en los podcasts de las emociones sobre tristeza, sobre miedo y sobre las otras emociones básicas, ¿no, colega? Pero hay que asociar mucho lo que es la tristeza con la depresión. Desde el punto de vista psicoanalítico también se menciona lo que es la melancolía y lo que es la ansiedad con la emoción del miedo o del temor. Ajá, entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque la ansiedad normalmente es hacia futuro, hacia lo futuro, y la depresión es con relación a lo pasado. Ajá, como vemos, el presente pareciera que deja de existir cuando tendría que ser lo más importante, ¿no? Pero bueno, vuelvo a este punto de la soledad. Es un estado mental, ajá, no es una cuestión física de tú estás solo porque no hay nadie ahí, no, es una situación psicológica, incluso emocional, porque la persona puede estar ahí, entre comillas, con la familia, pero no está conviviendo con la familia ni la familia está conviviendo con esta persona y por eso tiene ese sentimiento de soledad que, colega, muchas veces hemos visto en consulta es todavía más fuerte que estoy con mi familia que en mi caso me hace que si estoy solo y pues yo sé que estoy solo y lo asumo, ajá. A veces sucede eso, ¿no, colega? Entonces, para dejar clara esta parte de la soledad, ¿no? Como dices, no es una cuestión nada más de ¿por qué te sientes solo? Si estás con... De esa forma a lo mejor lo podemos entender, ¿no? Adelante, Sí. colega. Por supuesto, entonces pues por ahí también tenemos en estos factores culturales los modelos de comportamiento, es decir, la exposición a modelos de comportamiento negativos como la violencia o la agresividad pueden influir en la salud mental, ¿no? Y que ciertamente pues es muy recurrente, ¿no? Poder ver mucho en las noticias estas noticias de cosas violentas o en su defecto pues también comportamientos negativos pueden ocurrir en casa también, ¿no? Ujú. Yo ya lo había platicado en alguna ocasión, pero lo vuelvo a platicar al respecto a la dichosa opinión del doctor, ¿no? Que yo me terminé aprendiendo, pues en base a que yo hacía reuniones, ¿no? Con mis colegas, con mis compañeros, y de repente yo veía que uno siempre era negativo, siempre estaba en contra de todo lo que decía, y pues yo le daba mucha importancia, ¿no? Finalmente pues era un colega, y en alguna ocasión en la maestría, recuerdo que nos hicieron notar esto, ¿no? Como en la mesa puede haber un punto de vista negativo, uno positivo, uno neutral, y tienen que ser escuchados, ¿no? Porque son muy importantes. Ujú. Pero solamente que opine y ahora hay que darle paso a la siguiente opinión. No hay que atorarnos con ese doctor, ¿no? Que siempre va a ser la opinión negativa, pero también la opinión negativa nos puede dar muchas luces a entender ciertas cosas, ¿no? A ver si realmente nuestra propuesta funcionaba o no. Entonces, en ese aspecto sí tenemos que verlo, resignificarlo de otra manera, ya que el negativismo de alguien, pues de repente nos pudiera dar, a lo mejor, hacer que hagamos una propuesta mejor o que hagamos un esfuerzo para tratar de hacer mejor las cosas, ¿no? En el caso de la autoestima, pues es muy común y creo que a todos nos ha pasado cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, pues es muy común deprimirse ahí medio sentirse ahí medio mal, ¿no? Porque pues no están de acuerdo con la propuesta que di, pero también creo que es muy resiliente de repente entender que no siempre van a estar de acuerdo con nosotros y podemos a lo mejor hasta en un momento dado afianzar y reforzar nuestra opinión, ¿no? Y decir, bueno, o sea, aunque no están de acuerdo, pues muchas gracias por la opinión, pero se tiene que hacer tal cosa, ¿no? Porque es necesario para la institución o es necesario para el bienestar de los demás o demás, ¿no? Entonces,
no siempre van a estar de acuerdo con nosotros, ¿no? Como bien se dice, no somos monedita de oro, pero esto no tiene que detener las actividades, porque siendo bien sinceros, te pones a pensar, ¿no? En la vida diaria, si tú quieres, pero también en las organizaciones, si a todo decimos que no, pues entonces no vamos a avanzar, no vamos a hacer nada. Entonces, sí se tiene que considerar esa negativa, pero también hay que seguir adelante, ¿no? Hay que seguir haciendo las actividades del diario, ¿no? Y más si son indispensables para que una organización salga adelante, ¿no? No sé si hasta aquí quieras mencionar algo, pues es el tipo de comportamiento negativo o violento o la agresividad, ¿no? Los que pueden ser modelos de comportamiento que puedan influir en la salud mental. ¿Que quisieras mencionar algo al respecto, colega? Pues mira, bien interesante esto porque de alguna forma lo que es la agresión es un tema muy estudiado, ¿no? En la psicología porque tiene mucho que ver con lo que sucede con el ser humano. Normalmente la agresión la asociamos a delincuencia, a criminalidad, a maldad, ¿no? A violencia. Pero normalmente ese instinto agresivo que tenemos también es para luchar en contra de adversidades, también es para luchar en contra de las cosas en las que no estamos de acuerdo, pero podemos utilizarla de manera positiva. Entonces, volvemos al punto que hemos tratado en otras ocasiones, otros temas y conceptos, no tachar o mitificar ahí a la agresividad como algo malo en automático, ¿no? Lo malo está cuando no sabemos sobrellevarla, que por cierto la agresividad va muy de la mano de la emoción básica de la ira o el enojo. Ajá. Entonces, la ira o el enojo como emoción básica y adaptativa nos ayuda a afrontar cosas, ¿no? Pero hay que saber cómo hacerlo y entramos al terreno de los pensamientos, colega. Cuando hablas de esto, a lo que me lleva es cuando tenemos esos pensamientos negativos, ahorita que decías el doctor, ¿no? Ajá, de no, negativo, todo esto, los pensamientos negativos hacia nuestra persona y hacia los demás, incluso hacia el ambiente, el mundo, pues sí nos pueden ocasionar mucho daño, ¿no? Pueden tener un efecto sobre nuestro organismo, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros órganos, nuestros sistemas. Los pensamientos negativos pueden tener un efecto en lo que hacemos, en nuestras acciones, en nuestra conducta, ¿no? Y obviamente en nuestro estado de ánimo, en cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante actualmente esta parte de la psicología cognitiva. Ajá, ¿por qué? Pues porque precisamente se enfoca mucho en lo que es el pensamiento y en base al pensamiento, pues como mencionabas hace ratito, esa resignificación o reestructuración de nuestra manera de pensar en ciertas cosas, ¿no? No es así como que voy a psicoterapia y voy a cambiar toda mi manera de pensar. Obviamente no, porque sería como que todo mi pensamiento está mal, entonces todo yo estoy mal. No, las personas tienen muchas cosas positivas y como hemos mencionado en otros podcasts, colega, nosotros partimos de las herramientas que tiene nuestro paciente, ajá, o nuestro consultante, o como dirían ustedes, el cliente. Ajá. ¿Por qué? Pues porque es nuestra base, no podemos partir de algo que no tenga, ¿no? A ver, vamos a irle enseñando hasta que lo tenga, ¿no? Partimos de lo que ellos tienen, ajá. Entonces de ahí nos agarramos, ajá, y después vamos enseñando otras cosas dentro de las cuales está el cambio en su forma de pensar en esto o en aquello, porque, vamos a ponerlo así, colega, voy a entrar un poquito en lo que es el psicoanálisis y cómo explica lo que es la depresión o la melancolía, ajá, también así se le llama en el psicoanálisis. Normalmente vamos a partir de que hubo una pérdida, ajá, de cualquier tipo, ajá, no necesariamente fallecimiento de un ser querido. A partir de esta pérdida, el ser humano entra en lo que se llama un duelo, ajá, no resuelto. ¿Por qué? Porque no es capaz de asumir esa realidad tan dolorosa y entonces esta persona psíquicamente empieza a desarrollar mecanismos de defensa. El principal mecanismo de defensa que se maneja en la depresión es la negación. Ajá. Y he aquí por qué es tan importante esto, colega, porque muchas veces la depresión y la ansiedad comparten rasgos con un trastorno que nos asusta mucho, ajá, la psicosis, ¿sí? ¿Por qué? Obviamente la psicosis es cuando se habla así coloquialmente de manera errónea, pero bueno, así es esto, a las personas que ya está loco, ajá, ¿sale? No se ubica en su realidad. Bueno, ese es el principal síntoma de la psicosis, alejamiento de la realidad. Lo mismo sucede en la depresión y en la ansiedad. Ajá. ¿Por qué? Porque en la ansiedad, al estar preocupado por el futuro, pues no me estoy ubicando en la realidad, colega, no me estoy ubicando en mi presente. Ajá. Entonces ando ahí como fuera de la realidad, que es un síntoma, el síntoma más determinante de la psicosis. Y lo mismo en la depresión, la persona a partir de que empieza a entrar en esta negación por ese duelo no resuelto de lo que sea, ajá, saca este, otros mecanismos de defensa. Ajá, digamos, la negación es como el primer mecanismo, el mecanismo básico o principal, o o mecanismo de defensa primario. Ajá. De vienen otros mecanismos de defensa que son secundarios. Ajá. Y está la represión, está la escisión, ese tipo de mecanismos de defensa que me llevan a distorsionar el pensamiento, ajá, mi manera de percibirme, y entonces en la depresión, por ejemplo, puedo totalmente romper con la realidad y estar yo en un mundo aislado de tristeza, en el que no puedo con nada, en el que soy impotente de hacer esto, aquello, en el que me invade
los recuerdos tristes, las situaciones que están todo en mi contra. A ese grado puede llegar la depresión, ¿no, colega? Entonces, por eso es tan importante entenderlo, en este caso, desde el punto de vista psicoanalítico, cómo se va desestructurando o se va fragmentando la psique que nos lleva a ese grado cuando una persona entra en depresión, se aleja de la realidad, colega. Entonces, un punto importante para tratar la depresión es obviamente acercarlo a su realidad. Ajá. O entendemos que no la acepta porque hay cosas muy dolorosas en su realidad y por eso las quiere alejar de sí, ¿no? Por eso viene la negación, por eso viene la represión, por eso viene la fractura con la realidad, por eso viene otros mecanismos de defensa, ¿no, colega? Pero bueno, eso es lo que quería comentar al respecto. Claro, claro, colega. Por ahí otros factores socioculturales pudieran ser el acceso a recursos, la disponibilidad de recursos para la salud mental como terapia y medicamentos pueden variar según la ubicación geográfica y el estatus socioeconómico, ¿no? Y es pues bien sabido que probablemente a lo mejor en una ciudad sea menos mal visto que vayas a terapia en un pueblito, ¿no? Que se te pueda etiquetar, prejuiciar y decir, míralo, está loco, ¿no? Por eso va a terapia. Entonces, parece como que también en ese aspecto, pues hay condiciones más favorables hacia la salud mental en ciertas ciudades, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y también en temas de factores culturales, ¿no? Entramos al tema de los valores y las creencias en cuanto culturales que pueden influir en la percepción y en el tratamiento de la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues ya hemos a lo mejor mencionado algunos, pero la percepción, ¿no? O sea, de alguien cuando está triste, pues ya decimos, es que está deprimido, ¿no? O en su defecto alguien que yo le llamo que sea nostálgico, ¿no? O sea, que un poeta, por decirlo de algún modo, un poeta siempre va a estar así como que en esa sensación, en esa sensitividad de estar como que imaginando cosas, ¿no? Tratando de escribir sus líneas, ¿no? De poeta, y se le puede ver o se le puede estigmatizar a que, pues míralo, es una persona triste, cuando en realidad pues no es así, o un músico, ¿no? También que puede estar como conectado mucho con su tema de emocional, ¿no? Y por otro lado, pues a lo mejor valores culturales, a lo mejor, ¿qué pudiera ser? Pues a lo mejor hasta esta cuestión de la educación pudiera entrar dentro de eso tal vez, a lo mejor el tema de lo que está permitido y no permitido en una sociedad, ¿no? Que a lo mejor hasta en cuestiones hasta religiosas, ¿no? Que nos metemos ya en un tema a lo mejor ya muy fuerte, pero al final de cuentas también que no se te permita a lo mejor acudir a fiestas, ¿no? En algunos casos, o en su defecto también algo muy fuerte, que a lo mejor pudiera ser el tema de, en algunas religiones no se permite la transfusión de sangre, ¿no? Y que por no haber hecho una transfusión de sangre, pues en automático, pues a lo mejor la persona o tu pariente o algo así se haya muerto, y pues esto te genere como que entrar en depresión. A lo mejor eso pudiera ser, ¿no? La cuestión de los valores y creencias. También, y sí, no sé si que ahí quieras mencionar algo, colega. Eh, Mira, aquí esto que mencionas es bien interesante porque la religión, cualquiera que sea, influye o es característica de gran parte de nuestras creencias. Y nuestras creencias a veces nos llevan a esto que hemos platicado también ya, ¿no? Lo que es la culpa, y la culpa en automático nos lleva al castigo. Ajá, y es algo que se maneja mucho en la religión, es culpa y castigo, ¿no? Es parte de, ajá, es como un sometimiento, ¿no? A las normas, a las reglas religiosas, en base a que puedes generar una culpa, ajá, y no es porque lo diga yo, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a una misa, ¿no? De la religión católica, pero lo mismo lo he visto en otras religiones, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ajá, sí, ni siquiera es por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Así para hacerlo más grande todavía, y eso nos lleva al castigo. Entonces, son dos conceptos que van bien relacionados y que a lo mejor ya en combinación con otros factores, ahorita has comentado factores sociales y culturales, pues nos llevan a la depresión, a la ansiedad, ¿no? Porque si soy culpable de esto me va a generar ansiedad, y esa ansiedad me va a generar un desgaste tan fuerte en cuanto a lo mental, a lo físico, a lo emocional, que eso me genera una caída en mi estado de ánimo que me puede llevar a la depresión. Entonces, regresamos a ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la depresión también nos puede llevar al consumo de alcohol, de tabaco, de otras sustancias, se vienen las adicciones, y, o sea, estamos reforzando ahí, estamos en un círculo ahora sí que literalmente vicioso, ¿no? Porque también hay que entender que la depresión y la ansiedad normalmente van de la mano con otro tipo de trastornos, ¿no, colega? Entonces no es una cuestión de que la persona nada más tenga depresión y ya, sino normalmente van la depresión y la ansiedad van muy de la mano, pero a esto podemos llevar a lo mejor el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, o otro tipo de trastornos, ¿no, colega? Así es, y en lo siguiente me voy a permitir, bueno, en este caso, mencionar las tres siguientes, a ver que son tres, cuatro,
Y si quieres lo socializamos al finalizar, ya que vienen varios puntos que a lo mejor ya hemos medio tocado ahorita Ujú. con esto anterior. Recordemos, son factores culturales, que está el lenguaje y comunicación, la forma en que se comunica y se expresa la depresión y la ansiedad puede variar según la cultura, ¿no? Y es bien sabido que en muchos casos no se puede expresar o el hombre no expresa, ¿no? Que está triste o demás, ¿no? Que es un poquito lo que hablábamos hace rato. El tema de que la mujer, ¿no? Generalmente es la que llora y cosas por el estilo. También están las Ujú. relaciones interpersonales, la forma en que se establecen y se mantienen las relaciones interpersonales puede influir en la salud mental y pues nada menos ahí, ¿no? O sea, una familia rota, ¿no? Que haya tenido a lo mejor recientemente, no sé, me imagino el tema de la herencia y que hayan empezado a chocar entre ellos, pues definitivamente puede variar, ¿no? Ese estado de ánimo que pueda tener la familia. En su defecto también tradición y modernidad, tensión entre estas dos, tradición y modernidad, puede generar ansiedad y depresión. ¿No? En ese aspecto, desde luego, siempre es bien sabido que hay un choque cultural entre las generaciones. Ujú. Yo como generación quiero hacer las cosas a mi manera, la otra generación quiere hacerlas a su manera. Generalmente yo digo que hay una diferencia entre de 20 años aproximadamente, aunque se puede hacer la brecha más grande cuando entre hijo y padre hay una edad de 40 años, 50 años, pues desde luego ya no se le ve ni siquiera como padre, se le ve como abuelito, ¿no? Y en su Ujú. defecto, creo que se refiere un poco más a esa tensión que hay para hacerlo a su manera. Cada uno tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? Y por otro lado está el género y los roles de género, ¿no? La sociedad y la cultura pueden influir en la salud mental de las personas según su género y los roles de género. Y pues ya lo decíamos hace rato, ¿no? El tema de los hombres no lloran, ¿no? O todas las mujeres son bien lloronas o cosas así, pues se refiere un poco a lo mejor a esto, ¿no? No sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo respecto a estas otras interpretaciones de los factores culturales, colega. Sí, bueno, con respecto a esto de la mujer y del hombre, ya hemos platicado que normalmente la mujer tiene una estructura cerebral más enfocada con el desarrollo del centro emocional, ajá, por lo tanto las hace más emocionales y esto hace que sean más vulnerables a la depresión, porque también hemos platicado que la mujer tiende a deprimirse más, ajá, se habla de un 50% con mayor probabilidad de desarrollar depresión en la mujer que en el hombre, pero a su vez tiene más capacidad para manejar la depresión que el hombre, por lo que comentas, colega, ¿no? De que pues no hay que llorar, no hay que expresar emociones, no puedo llorar, etcétera, a la mera hora, eso nos restringe o nos limita demasiado en saber manejar o gestionar emociones, y a su vez es lo que a la mujer, lo que aparentemente la hace vulnerable o débil, en realidad le fortalece para sobrellevar mejor lo que son las emociones, ¿no, colega? Pero así está esto. Ahora, con respecto a factores sociales, también está la situación de la economía, ya lo mencionaste, y la cuestión laboral, ajá, pero en el aspecto del adulto, ¿no? En el aspecto de lo laboral, pues es entendible que cuando una persona no tiene un, un trabajo bien remunerado, que gana muy poco, o incluso perdió el trabajo, pues tiende a la depresión, ¿no? Y esto pues también se traduce en el aspecto económico, ¿no? También cuando hay bajos recursos económicos, pues obviamente la persona tiende a deprimirse más porque hay una baja del estado de ánimo por la frustración que genera el no poder ya ni siquiera darse gustos, ¿no? Sino cubrir gastos, ajá. Entonces, todo esto pues son factores de riesgo, ¿no? En cuanto a la depresión. Ahora, si nos enfocamos en los adolescentes, pues como has mencionado, pues se generan muchas expectativas, ¿no? Hay que entender que la mente del adolescente está entre que soy niño y entre que soy adulto, ajá. Difícilmente se centra en soy adolescente, ajá. No, bueno fuera, ¿no? Y que ahí es el punto a trabajar cuando nos llevan a los adolescentes a terapia o cuando hacemos talleres o pláticas, ¿no? Hay que ubicarlos que son adolescentes, ni son niños ni son adultos, ajá, porque esto les repercute mucho, ¿no? En la cuestión de que pueden desarrollar una depresión. Hemos mencionado por ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestro sistema educativo en cuanto a la escuela, al colegio y todo eso, tiene que ver en esta parte, ¿no? El adolescente, digamos a eso de los 12 años, ajá, 12, 13 por ahí, entran a la secundaria, ajá, entonces van a empezar su etapa de adolescencia. Sin embargo, antes de llegar al tercero de secundaria ya los están bombardeando con que qué quieren estudiar, a qué se van a dedicar, es decir, ya lo están forzando y lo están llevando a la parte adulta, ¿no? Donde ya se trabaja, donde ya se tiene una profesión, un empleo, un oficio, ajá, para ganar dinero y mayores responsabilidades. ¿Por qué se da esto? Porque como hemos platicado también, colega, cuando se está en la secundaria, ya tengo que estar pensando si voy a entrar a la preparatoria, al bachillerato, a la vocacional, porque ya de ahí defino hacia dónde me voy. Entonces, todavía ni estoy agarrando, como dicen ahora sí que los adolescentes, bien la onda, ajá, en que estoy en la secundaria y quiero disfrutar a mis compañeras, compañeros,
de la escuela, mis amigos, hacer esto y aquello, y tengo que estar ya pensando como adulto en a qué me voy a dedicar. Ajá, entonces, ese tipo de cuestiones son complicadas porque las juntamos en una etapa en la que hay muchos cambios hormonales, cambios físicos, fisiológicos y obviamente psicológicos y emocionales, ¿no? Entonces, todo esto se vuelve muy complicado y genera mucha presión en el adolescente que termina por deprimirse, por desarrollar ansiedad o algún otro tipo de conflicto emocional, psicológico o incluso hasta algún trastorno por ahí, ¿no, colega? Y no se diga ya cuando tienen que entrar a lo mejor en la etapa de la juventud, ajá, que no es lo mismo que adolescencia, hemos platicado las etapas, ¿no? La adolescencia es por ahí de los 11, 12 a los 18, 19, tal vez 20 años, y la juventud es alrededor de los 20 a los 29. Ajá. Entonces, en esta etapa de la juventud también hay que cubrir varias expectativas, ¿no? Una de ellas es, pues ya debo de terminar una carrera, ya debo de tener un trabajo, ya tengo una familia o tal vez una relación ahí de pareja o noviazgo, ya empiezo tengo que sentar las bases para mi edad adulta, todo eso, ¿no? Ya no sería cuando ya está la persona, los distintos factores, ya sea soltera, divorciado, viudo, o casado, todo eso va impactando tanto en la ansiedad como en la depresión para desarrollarlas, ¿no? El estrés, todo eso que genera, ¿no, colega? El tengo que hacer esto, aquello y esto otro, digamos a manera general, colega. Sí, y bueno, no sé si vamos a continuar, pero por ahí igual menciona estas cuestiones del impacto en la salud mental. Respecto, a lo mejor te las leo un poquito así como en la forma de lista. Ujú. El impacto en la salud mental se refiere a la sociedad y la cultura pueden contribuir también a la prevalencia de la ansiedad y la depresión. En ese aspecto también la forma en que se expresa y se percibe la salud mental puede variar según la cultura, ¿no? En algunas es permitida, en otras pues a lo mejor no tanto, en algunas basta con una respiración, ¿no? El control de la respiración, en otras se da acceso a lo mejor al temazcal, a las vacaciones, qué sé yo, ¿no? O sea, y son otras cosas las que se manejan a la terapia, ¿por qué no decirlo? También está la disponibilidad de los recursos para la salud mental, puede variar según la ubicación geográfica y el estatus socioeconómico, desde luego, es bien sabido, ¿no? Que algunas personas pagan su tratamiento, puede ser he escuchado, desde 800 pesos hasta 1500 por una terapia, y también están los costos accesibles, ¿no? He visto, creo que desde 150 a 500 pesos, a lo mejor en otro estatus socioeconómico, en donde a lo mejor es un poco más barato, ¿no? También está la sociedad y la cultura pueden perpetuar el estigma y la discriminación hacia las personas con depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, esa parte donde el pobre es, ¿cómo se dice? El pobre es pobre porque quiere y cosas así, ¿no? De repente como que no le dan un camino hacia dónde irse, ¿no? A la persona, esa cultura del mito de la meritocracia, de que pues si tú te esfuerzas vas a poder salir adelante y de repente te esfuerzas tanto que te frustras, que empieza a haber ya este resentimiento social y entonces ya no hay esa posibilidad entonces de cambio social, ¿no? Y entonces nada más despotricas, pero pues no haces otra cosa, no accionas, ¿no? También, bueno, no sé si hasta aquí quieras mencionar algo, colega, o me digas también si vamos a continuar en unos minutos o tú Sí, dime. podemos continuar todavía unos 15 minutos para ahondar un poquito más, ¿no? Que a lo mejor aquí cabe mencionar, colega, que hay formas de diagnosticar la depresión, ¿no? Hemos mencionado ahí el DSM o el CIE, ¿no? Donde lo manejan hasta, ¿cómo se llama? Por categorías, ¿no? Ahí medio, para que conozcan un poquito, ¿no? Quienes nos hacen favor de vernos, hay clasificaciones, por ejemplo, en el CIE está el episodio depresivo leve, el episodio depresivo moderado, el episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos, y el episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, o lo que también hemos llamado como depresión profunda, ¿no? Que es la depresión más complicada, ¿no? Y hay otros tipos de episodios depresivos que difícilmente se podrían clasificar, pero es eso, clasificación, ajá, que es lo que utilizan estos manuales diagnósticos, ¿no, colega? Pero lo importante sería ir conociendo a lo mejor cuáles son las características de la depresión, de la ansiedad, y pues como dices, igual y hacemos un siguiente programa para ir cerrando todo esto y a lo mejor también nos enfocamos ya más de lleno en estrategias o hablar un poquito más a fondo de lo que son las terapias, ¿no? Que se utilizan para tratar de contrarrestar a la depresión y la ansiedad, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna forma. Y de hecho me leíste la mente porque por aquí menciono, solamente las menciona, pero son Mm. estrategias para abordar el impacto, ¿no? De la depresión y la ansiedad, como pudieran ser fomentar la conciencia y la educación sobre la depresión y ansiedad, garantizar el acceso a recursos para la salud mental, fomentar la promoción de la salud mental en la sociedad, como puede ser este podcast, puede ser un ejemplo de eso,
los que nos dedicamos a hacer esta difusión, ¿no? de temas psicológicos, pero algo muy importante, pues de la depresión y ansiedad, ¿no? Un tema de actualidad y que definitivamente tiene más que ver con la actividad humana, ¿no? Es lo que mencionábamos desde un principio. Y por ahí también está el promover la inclusión y la diversidad en la sociedad. También está por ahí realizar investigaciones e implementar políticas públicas para abordar la depresión y la ansiedad, ¿no? Que al final de cuentas esto es muy importante. Desde luego sabemos que son otros entes, otros actores en la política es donde se hace este tema, pero ya se han ido fomentando, ¿no? Nada menos la norma 035 o 036, creo que sí es la 035, ¿no? Que ya incluye por ahí el estrés, la depresión, ¿no? Parece como, creo que no sé si es también la ansiedad, pero como causas posibles a lo mejor de dejar de trabajar, ¿no? O sea, para poder tener a lo mejor este permiso para irte a descansar, ¿no? Que es tan necesario cuando estás pasando por esas circunstancias, tenerte pues tu colchoncito de días, ¿no? Para estar relajándote un rato, ¿no? Entonces, no sé si quieras mencionar algo al respecto, colega. Sí, mira, qué bueno que mencionas la norma 035, porque sí tiene que ver con establecer un ambiente laboral más sano, ajá, que genere bienestar a la persona por ir a trabajar, ajá, y no todo lo contrario, ¿no? Que mencionábamos hace ratito, ¿no? Trabajar bajo presión. ¿Por qué? Porque mucha gente, la mayoría, trabajan con estrés, bajo presión, con situaciones, difíciles, ¿no? De entrada el puro salario, ¿no? Colega, lo que ganan es muy bajo y pues con eso se las tienen que arreglar día con día, ajá. Entonces, de entrada es eso, pero si a eso le sumamos los factores de estrés que hay en el trabajo, pues entonces la persona sí puede entrar en un estado de incapacidad, ¿no? Por eso mencionábamos hace unos momentos que tanto la ansiedad como la depresión son dos trastornos totalmente incapacitantes, ¿no? Y obviamente en el sentido laboral pues también aplica, ajá. Por eso ya lo contemplan ahí, pero ahorita pues todavía es como un proyecto casi casi, ¿no? Porque sí me ha tocado ver que hay empresas que implementan, vamos a ponerlo ahí entre comillas, la norma 035, pero la realidad, la triste realidad, es que solo lo hacen para cubrir requisitos, ajá, porque las empresas ya requieren dentro de sus requisitos precisamente tomar en cuenta la norma 035, ajá. Entonces nada más le hacen al cuento ahí, ajá, la gran mayoría de las empresas le hacen nada más al cuento, no les interesa invertir dinero en esa cuestión, ajá. Lo que sí se hace en otros países, que sí les dan tiempo para que se relajen, incluso tienen hasta zonas de juego y de esparcimiento para que vayan los empleados, porque se tiene la falsa creencia o la errónea creencia de que pues, es que se van a distraer y ya no se concentran en su trabajo, ¿no? Pero tampoco es algo así tan desmedido de, mira, ahí está y juega todo lo que quieras, ya cuando tengas ganas de trabajar, ven y haces tus funciones. Obviamente no es así, es nada más un momento de esparcimiento porque se sabe que la mente se satura, ¿ah? Después de cierta cantidad de tiempo de estarnos esforzando o enfocando en algo, hay que entender que en el trabajo pues para poder desarrollar nuestras actividades hay dos procesos cognitivos bien importantes, la atención y la concentración. Ajá. La atención es poner nada más enfocarnos en algo. Ajá. La concentración es todavía más profundo, analizarlo, reflexionar sobre eso, entenderlo y generar soluciones, porque la gran parte de los trabajos, el que sea, pues tiene que ver con problemas y soluciones, ¿no, colega? Entonces, todo eso genera esfuerzo. ¿Ah? Entonces, cuando la mente llega a un momento en que ya me estoy cansando, es cuando llega ese momento de esparcimiento, vamos a jugar tantito, si hay una mesita ahí de ping pong o hockey de esas mesitas, lo pueden hacer o pues, sí, y después regresan. Ajá. Pero se cree que no, es que si los pongo ahí, pues se la van a pasar jugando y ya ni van a hacer su trabajo. No, obviamente por eso hay una supervisión y se les explica, se les capacita en ese sentido, ¿no? Pero bueno, la norma 035 tiene que ver con eso, que las personas tengan las condiciones adecuadas para que puedan desempeñar su trabajo sin estrés, sin presión, porque esto se entiende que en automático no nada más le hace daño a la persona, al trabajador, al empleado, sino también a la compañía. Ajá. Entonces yo prefiero tener una persona que trabaje bien, que trabaje a gusto y que haga las cosas con mayor dedicación, a alguien que nada más está ahí de malas, esté estresado y ya nomás lo va sacando como caiga, o a veces eso genera muchos errores, ¿no? En todos esos procesos dependiendo de la empresa. Ajá. Entonces, al darles esta posibilidad de que estén más tranquilos, más sanos, pues obviamente van a trabajar mejor, o eso, por lo menos en la teoría, ¿no, colega? Obviamente todo lo podemos reducir a, pues págales mejor y verás que trabajan más felices. Claro, claro. Bueno, por aquí, si me lo permites, voy a hablar un poquito de la personalidad, cómo puede influir a lo mejor en estos aspectos de la ansiedad y depresión. El tema de la inseguridad y la timidez. Las personas con estas características de personalidad introvertida o insegura pueden ser más propensas, ¿no? A la ansiedad y a la depresión. Además, el perfeccionismo puede generar estrés y ansiedad, ¿no? Las personas que somos muy obsesivas, ¿no? También está el tema de las personas sensibles emocionalmente, pueden ser más propensas a la depresión y a la ansiedad. También el estilo de afrontamiento evitativo, de enfrentamiento y los diferentes que ya has mencionado en varios podcasts, pueden influir en la forma en que se manejan
el estrés y la ansiedad, ¿no? Que se refiere un poquito a los apegos, ¿no? Cuando mencionaste el tema de los apegos. Sí. También, si me lo permites, bueno, no sé si hasta aquí quieres mencionar algo o menciono los de la autoestima también, cómo puede influir en la depresión. Tú dime. Pues nada más recomendarles que vean los podcasts que hicimos sobre amor y autoestima, ¿no? Cómo la autoestima influye. Lo del apego lo mencionamos creo que en el primer podcast, o en el segundo, me parece, de lo que es depresión y ansiedad, ¿no? Creo que en el segundo, ajá, que hablaba del apego ansioso, ¿no? Que tiene que ver con los padres, cómo demostraron amor, cariño, pero a lo mejor su forma de actuar o de reaccionar genera confusión en el niño, ¿no? Porque pueden actuar de una forma o de otra, ajá. Entonces eso genera el apego ansioso, que a la postre pues genera una personalidad que suele desarrollar la ansiedad, ¿no? Porque siempre están como a la expectativa de qué va a ser mi papá, qué va a ser mi mamá, se va a enojar o no, cosas por el estilo, ¿no, colega? Pero ahí les recomendamos que vean los otros podcasts. Sí, claro, para que lo vean más complejamente, ¿no? Más Ujú. mejor explicado. Y en ese aspecto, ¿cómo influye la autoestima en la cuestión de la depresión y la ansiedad, ¿no? Baja autoestima puede contribuir a la depresión y a la ansiedad. La crítica y el autojuzgamiento negativos pueden dañar la autoestima. La comparación con otros puede generar inseguridad y baja autoestima. La aceptación y el rechazo de sí mismo pueden influir en la autoestima, ¿no? Y este se refiere un poco más bien al autoconcepto, que Ujú. si nosotros mismos no nos aceptamos, pues estamos vulnerables, ¿no? A que en cualquier momento nos podamos caer, ¿no? O podamos Ujú. caer en esta sensación de vulnerabilidad. No sé si hasta aquí quieras mencionar algo, porque también viene el de la autoaceptación. Sí, bueno, hemos hablado de la autoestima como esa capacidad que tenemos de querernos a nosotros mismos, ¿no? Pero querernos a nosotros mismos significa cuidarnos a nosotros mismos, ponernos atención, aceptarnos y hacer las cosas de la mejor manera hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, sería lo que hemos mencionado también como el amor, ajá, el amor propio, ajá, amor hacia uno mismo que lo demostramos, no nada más viéndome en el espejo y, ay, mira cómo me gusta verme, ¿no? Ni nada más es de me arreglo, a ver, ya quedé. No, tiene que ver con el cuidado, ¿no? Con los hábitos también, ¿no? El alimentarnos bien, el descansar, el tener actividades recreativas, el tener una actividad práctica, funcional, productiva, también es parte, ¿no? De la autoestima y pues obviamente esto contrarresta los estados depresivos, ajá, pero hay que entender que hay gente que es incapaz de salir de ahí, de un estado depresivo de manera autónoma, ¿no? Por sí solos. Entonces, también es importante que veamos que hay gente que puede ayudarles, ¿no? Que aunque estas personas generen a lo mejor apatías en las cosas, porque luego los vemos así, no, pues es que no le dan ganas de hacer nada, ajá. Lo vemos muy por encima, ¿no? Pero en realidad a lo mejor es una persona que está en un estado depresivo y nosotros lo único que vemos es alguien que no quiere hacer nada y ya, ¿no? No, como dicen, ¿no? Es el que, ¿cómo se dice? Que llegó a guardar la fiesta, ¿no? Casi, casi, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Pero pues en realidad esa persona puede estar en una tristeza profunda, la apatía puede ser parte de esa cuestión que no le encuentro sentido, ¿no? A las cosas, no me animan, no me motivan, que también hemos hablado de la motivación, colega, ¿no? La psicología de la motivación, y la motivación puede ser un factor bien importante para contrarrestar la depresión en este caso, ¿no? O incluso, ¿por qué no? También la ansiedad. Claro. Y por supuesto también está el tema de la autoaceptación, colega, respecto a que la aceptación de uno mismo, de sí mismo, la autoaceptación es fundamental para la salud mental. También está el aceptar y reconocer las emociones, pueden reducir la ansiedad y la depresión. Ya lo hemos dicho, creo que en el tema de las emociones, no basta solamente con decir, estoy enojado, o estoy contento, ¿no? O estoy feliz, ¿no? Sino que más bien esta cuestión, si ya sé que estoy a lo mejor triste, pues a lo mejor asumir que voy a estar triste porque me está pasando algo triste, ¿no? En ese momento de vida. Si está pasando por una etapa alegre, pues también darme el tiempo de disfrutarla, ¿no? O sea, no se trata nada más de decir o pensar que estoy pasando por eso, sino a lo mejor asumirlo, ¿no? Y vivir, tal vez vivenciarlo 1, 2, 3 días para darme ese tiempo de felicidad o de tristeza, ¿no? Porque al final de cuentas cada emoción, ya lo hemos visto, no hay emociones ni buenas ni malas, ¿no? Simplemente las estamos viviendo porque nos está pasando algo, ¿no? También está el tema del autoconocimiento y la comprensión de sí mismo, ¿no? Pueden mejorar la autoaceptación, desde luego. También está el tema de aceptar los errores y los fracasos, pueden reducir la ansiedad y la depresión. Entonces, no somos seres imperfectibles, mencionamos los seres humanos, podemos siempre estar mejorando constantemente, ¿no? Entonces, no tenemos por qué ser perfectos, no somos máquinas, y me parece como que esto pudiera ayudar a lo mejor a que nos sintamos mejor, ¿no? También está, a lo mejor te voy a mencionar la relación de todas estas, ya nada más es una lista de la relación entre personalidad, autoestima y autoaceptación, ¿no? Nos menciona, por ejemplo, el ciclo vicioso. La baja autoestima y la ansiedad pueden crear un ciclo vicioso. También está la influencia mutua,
La personalidad, la autoestima y la autoaceptación influyen mutuamente. Está el desarrollo de la autoestima, la autoaceptación y la autoestima pueden desarrollarse a través de la terapia y la práctica. Además, intervenciones terapéuticas, la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, pueden ayudar a mejorar la autoestima y la aceptación, ¿no? Y a lo mejor ya nada más para mencionar las estrategias, que pues tiene mucho que ver con esto que estamos mencionando, está para cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativo, se puede tomar la terapia cognitivo-conductual. La terapia humanista puede servir para mejorar la autoestima y la autoaceptación. El ejercicio físico puede reducir el estrés y mejorar la autoestima. El apoyo social para mejorar la autoestima y la autoaceptación, y en cuanto al autoconocimiento y la reflexión, para mejorar la autoaceptación y la autoestima, ¿no? Entonces, no sé, hasta aquí sería lo que yo a lo mejor tengo que mencionar, pero no sé si quieras mencionar algo al respecto o alguna otra cuestión, colega. Pero yo creo que sí, colega, y ya iríamos cerrando a lo mejor este podcast. Pero bueno, el principal punto aquí, colega, para ya sea trabajar y obviamente superar una depresión o la ansiedad, pues es identificarla, ¿no? De entrada, ajá, debo de identificar si tengo o no, ajá, depresión o ansiedad, ¿no? Entendiendo lo que ya hemos comentado, ¿no? Hay momentos en los que estamos, hasta decimos, no, es que estoy en la depre, pero es una baja de estado de ánimo, punto, ajá. Pero si todos estos síntomas que a lo mejor hemos mencionado, y a lo mejor podemos recalcar un poquito más, se mantienen mínimo durante 2 semanas a un mismo nivel o incluso creciendo, entonces podemos estar hablando de una depresión, ajá, o incluso de la ansiedad si se están generando estos síntomas. Obviamente es difícil, ¿no? Así contabilizar, ¿no? A ver cuánto, no, pues apenas llevo 12 días, todavía no son las 2 semanas, ¿no? Serían 14 días. No podemos hacer algo así tan específico, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, es un parámetro. Pero lo importante aquí, colega, es también empezarlo a detectar desde los niños, ajá. Y ahorita voy a leer aquí, tengo lo que se ocupa, la escala de ansiedad infantil, ajá, para ir viendo, ¿no? Qué se puede presentar en los niños, ajá. Y yo con esto voy cerrando, porque es donde tenemos que trabajar más, ¿no? Es desde que están pequeños podemos ir contrarrestando esto para que no sean adolescentes con depresión y ansiedad, o que no sean jóvenes o adultos con depresión y ansiedad, ajá, o incluso el adulto mayor, que decíamos, el adulto mayor se enfrenta a situaciones más críticas, ajá. De entrada irse acercando, ¿no? Cuando piensan que ya se van acercando al final de su vida, pues puede ser una situación de mucha ansiedad, de mucho estrés, de depresión, ¿no? Pero bueno, en los niños se hacen hay estas frases, ¿no? Como tipo preguntas a los que el niño o la niña tienen que contestar nunca, a veces, muchas veces o siempre. Y ahí vamos a ir viendo qué grado de ansiedad puede estar teniendo este niño, ¿no? Y hay frases como esta o preguntas, ¿no? Hay cosas que me preocupan, entonces ahí el niño o la niña, ajá, incluso el adolescente, ¿por qué no adaptarlo incluso para el adulto? Contestará así nunca, ¿no? Hay cosas que me preocupan, pues no, no las hay, ajá. Entonces, como que vemos que no, por lo menos de entrada puede que no haya ansiedad, ¿no? A veces, ok, ¿y cuál sería ese a veces? ¿Qué es lo que a veces te preocupa? Ajá. Pues cuando hago un examen, ¿no? O cuando pasa esto y mi papá me van a regañar, cosas que son parte de la vida, ajá. O cuando ya menciona, ¿no? Pues sí, muchas veces, ajá, hay cosas que me preocupan, esto, aquello, esto, otro, ajá. Me preocupa ir a la escuela, a ver, ¿por qué te preocupa ir a la escuela? Esto es importante porque, pues, normalmente los niños suelen ir diario a la escuela, ¿no? Entonces, diario están preocupados si les preocupa ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? O algunas otras cosas, ¿no, colega? Pero bueno, están estas otras frases. Me da miedo la oscuridad. Cuando tengo un problema, noto una sensación extraña en el estómago. Tengo miedo. Tendría miedo si me quedara solo o sola en casa. Me da miedo hacer un examen. Me da miedo hacer aseos públicos, usar, ajá, aseos o baños públicos. Me preocupo cuando estoy lejos de mis padres. Tengo miedo de hacer el ridículo delante de la gente o que se burlen de mí. Me preocupa hacer mal el trabajo de la escuela. Soy popular entre los niños y niñas de mi edad. Puede preocuparles esto, ¿no? La popularidad ahora con esto de las redes sociales, ¿no? Algunas frases o preguntas que no eran tan significativas ahora han cobrado mucho significado porque las redes sociales llevan ese punto, ¿no? De la aceptación, de ser visibilizado, ese tipo de cosas, ¿no? Me preocupa hacer mal trabajo en la escuela, me preocupa que algo malo suceda a alguien de mi familia, de repente siento que no puedo respirar sin motivo, necesito comprobar varias veces que he hecho bien las cosas, como apagar la luz, cerrar la puerta con llave. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Cuando está la idea de, ¿y si no cerré las llaves? ¿Y si el gas? ¿Y si la luz? Ese tipo de temores, ¿no? Me da miedo dormir solo, estoy nervioso o tengo miedo por las mañanas antes de ir al colegio, soy bueno en los deportes o no, ajá. Me da miedo los perros, o a lo mejor algún otro animal, ¿no? No puedo dejar de pensar en cosas malas o tontas o absurdas. Cuando tengo un problema, mi corazón late muy fuerte, de repente empiezo a temblar sin motivo, me preocupa que algo malo pueda pasarme, me da miedo ir al médico o al dentista,
Que a lo mejor esto es un poquito normal, ¿no? Suele dar cierto temor, pero de repente hay que ver qué tanto estrés genera un niño o una niña cuando los van a llevar al médico o incluso al dentista, que incluso de adultos nos da ansiedad, ¿no? Ir al dentista, el sonidito ese bzz, ya genera cierta ansiedad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que debemos de tener criterio para saber, ¿no? Sí, cuando lo lleva al dentista genera ese miedo, entonces tiene ansiedad. No, obviamente no, ajá. Pero si el niño de repente siente un malestar y ya está todo tenso porque lo van a llevar al dentista y está sufriendo, aunque ni siquiera lo lleven, ajá, nada más lávate los dientes y ya, mira, es algo que tenías ahí atrás, ajá. No, hay que saber, ¿no? Cuando tengo un problema me siento nervioso, me dan miedo los lugares altos o los ascensores. Soy una buena persona, ¿no? Por ejemplo, eso, ajá, a veces tienen ese conflicto de si serán buenos o malos niños, ¿no? Por ejemplo, cuando los padres discuten mucho, los niños van absorbiendo una culpa que a veces a lo mejor es por mí por el que se pelean, o mi mamá se enojó con mi papá por mi culpa, o mi papá está molesto porque yo hice esto, o no hice lo que me pidieron. Entonces eso los lleva a pensar si son buenas o malas personas. Ajá. Hay que tener mucho cuidado aquí con esto. Tengo que pensar en cosas especiales, por ejemplo, en un número o en una palabra para evitar que pase algo malo, ¿no? Esas ideas obsesivas que ya se empiezan a arraigar a veces desde pequeños. Me da miedo viajar en coche, autobús o tren. Me preocupa lo que otras personas piensen de mí. Me da miedo estar en lugares donde hay mucha gente, como centros comerciales, cines, autobuses, parques. Me siento feliz. Aquí en de me dan miedo donde hay mucha gente, también puede ser tener miedo a espacios abiertos, pero no porque el espacio abierto me dé miedo en sí, sino me lleva a otro temor más profundo, que es si algo me pasa aquí no sé qué voy a hacer, me siento desprotegido. También eso es lo que genera los espacios abiertos. Pueden representar un peligro, pero de algo más. ¿Ah? Por ejemplo, en los niños, el miedo a la oscuridad, cuando yo platico con ellos, van haciendo conciencia que en realidad no le tienen miedo a la oscuridad por sí misma. Ajá. Porque si están ahí sus papás, pues no le tienen miedo a la oscuridad. Ajá. Si estuvieran sus papás ahí, aún así tienen miedo a lo oscuro, entonces quizá podríamos hablar de eso. Aquí el punto es, más bien tienes miedo a lo que te pueda suceder en la oscuridad, y es cuando empiezan a ver, sí, es que puede pasar esto, aquello. Entonces, esos son sus temores, no en sí la oscuridad, ¿no? Y así es como vamos identificando, ¿no? Les puede preocupar si están felices o no, si de repente tienen mucho miedo sin motivo, si les dan miedo los insectos o las arañas, que también entramos en uno de esos temores instintivos, ¿no? De repente me siento mareado o creo que voy a desmayarme sin motivo, me da miedo tener de hablar delante de mis compañeros en clase, de repente mi corazón late muy rápido sin motivo, me preocupa tener miedo de repente sin que haya nada. Y así se van, algunas son muy parecidas, ¿no? Me gusta cómo soy o no, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que mencionabas de la autoaceptación. Me da miedo estar en lugares pequeños o cerrados, como túneles, habitaciones pequeñas, un baño, por ejemplo. Tengo que hacer algunas cosas una y otra vez, como lavarme las manos, limpiar, poner las cosas en orden, que todo esté como yo lo que dejé. Me molestan pensamientos tontos o malos o imágenes en mi mente, que ahí estén dando vuelta. Tengo que hacer algunas cosas de una forma determinada para evitar que pasen cosas malas. Me siento orgulloso de mi trabajo en la escuela, sí o no, o nunca a veces, etcétera, ¿no? Me daría miedo pasar la noche lejos de mi casa. ¿Hay algo más que realmente te dé miedo? Con esto se cierra, ¿no? Ya si ponen sí o no, escribe qué es, te pasa con frecuencia o no tanto. Ese es, por ejemplo, ¿no, colega? Uno de las pruebas o de los test para ir midiendo la ansiedad desde la infancia. Ajá. Entonces, yo a lo mejor con esto voy cerrando, colega, y como te comentaba igual, y hacemos otro podcast sobre depresión y ansiedad para ampliar un poquito más en lo que son a lo mejor los modelos terapéuticos y las estrategias, ¿no? Sí, claro, con todo gusto. Y por ahí, nada más voy a dejar una película, pues, que me parece que pudiera abarcar muchas de estas cosas que platicamos el día de hoy, como pudiera ser la película de Río, ¿no? Río, no sé qué es, como un gallo o pájaro, azul, estaba en extinción, Le decían y que, pues, pasa, un guacamayo, ¿no? Blue, ¿no? Se llama algo así. Sí. Y que, a final de cuentas, bueno, pues hay un tema ahí de autoestima, de superación y cosas así, en cuanto a sentirse como una especie en peligro de extinción. Entonces, pues yo la recomendaría por ahí, que quien quiera verla a lo mejor lo va a animar, ¿no? En este sentido de cómo puede salir adelante una persona que está en peligro de extinción, ¿no? Entonces, por ahí también hay una secuela, la de Río 2, entonces, pues quien quiera verla, ahí está la propuesta, ¿no? De mi parte también sería todo, colega, nada más recordarles, pues por ahí en mis redes sociales, donde estoy como Psicomar Susano, en todas las redes, y pues por ahí vean la repetición también de este programa, por ahí en YouTube, en Psicomar Susano, y también pueden vernos, que generalmente, ¿verdad? Generalmente estamos en Instagram, en Psicomar Susano, y también en tu canal, desde luego, en transmisión en vivo, estamos a través de Instagram. Entonces, también si gustas darnos tus redes sociales para quien quiera vernos, ya sea en vivo o en las repeticiones, ¿no? Aquí, colega, también voy a recomendar una película que se llama El aceite de Lorenzo, así se traduce. Ajá, es
una familia, cómo se ven implicadas en una enfermedad que tiene su niño y los lleva a la ansiedad, a la depresión, a la obsesividad, a todo eso que hemos platicado, lo vive esa familia, se llama El aceite de Lorenzo en inglés. No, ahorita se me fue el nombre, cómo le pusieron aquí, pero está bien interesante esa película, híjole, es bien fuerte, la verdad es que sí, sí te mueve emociones, te pone en contrapartida porque ambos padres están unidos para salvar a su hijo, pero llega un momento en que la mamá y el papá se separan en la forma de ayudarlo, ¿no? Uno lo ve de una forma, la otra lo ve de otra, y bien interesante esa película, El aceite de Lorenzo se llama. Ajá, ¿por qué? ¿Será Pues porque un milagro para Lorenzo? un milagro para Lorenzo, exactamente, así se llama, le pusieron aquí, se las recomiendo ampliamente, pero sí ahí con esa observación de que sí mueve emociones muy fuerte. Ajá, pero bueno, y mis redes sociales, colega, estoy como Psicología del Alma en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, ahí estamos como Psicología del Alma, y ya directamente a mi WhatsApp, el 55 14 93 95 80, ahí con todo gusto les atiendo. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Y pues nuevamente un gusto, Omar, aquí poder compartir estos podcasts, estas temáticas, ¿no? Que siempre nuestra intención es aportarle a las personas que nos hacen favor de vernos, y por lo mismo les pedimos que nos puedan compartir, que se puedan suscribir, que nos puedan dar like, porque eso hace que este contenido pueda llegar a más personas y le pueda ayudar a alguien. Ajá, entonces, de mi parte es todo, colega, un gusto, y gracias a todos que nos hacen favor de acompañarnos y que nos vean después. Claro, nos vemos en la siguiente y que sigan teniendo un montón fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.